El amanecer caía plomizo sobre la base naval de Rota, cuando un viejo Renault gris se detuvo junto a la garita principal. La brisa atlántica agitaba la bandera y empujaba el olor salado hacia los muelles. De la puerta del coche descendió una mujer que apenas llamaba la atención. Vaqueros, una sudadera azul gastada y una mochila de lona colgada del hombro. Sus ojos, fríos y claros, recorrieron el recinto como quien reconoce un paisaje que nunca termina de abandonar. Entregó su DNI militar al soldado de guardia sin ceremonias. Él lo examinó con desgana, vio la etiqueta de traslado administrativo y la dejó pasar sin un segundo pensamiento. Detrás, 2 infantes de marina bromeaban con el café aún humeante, sin prestarle la menor importancia. La mujer avanzó por la avenida principal, donde los mástiles tintineaban con el viento. Caminaba con calma, sin prisa, observando cada edificio, cada vehículo detenido al borde del asfalto, cada rostro joven que la ignoraba, al no ver en ella galones ni uniformes. Le convenía. Era exactamente lo que buscaba. Aquel traslado, escrito en 3 frases impersonales, la despojaba de todo lo que había sido durante 2 décadas en la Armada. Dejó atrás los honores, los discursos, los despachos de Madrid. Lo había hecho por decisión propia. No quería ser recibida como almirante. Necesitaba ver la base tal como funcionaba cuando nadie se sentía observado. El edificio de alojamiento se alzaba como un bloque gris, sin encanto. Dentro, fluorescentes parpadeantes y teléfonos que no dejaban de sonar, creaban un murmullo de fondo que recordaba más a una oficina municipal que a una instalación militar. En recepción, un cabo de apenas 20 años, con ojeras profundas y una lata de bebida energética vacía, la atendió con un «¿Transferencia desde Madrid, señora?». Sin mirarla realmente, ella confirmó con un tono neutro. Él procesó su credencial provisional y la envió al 3er piso. En el ascensor, la mujer miró su reflejo en la puerta metálica. Ninguna insignia, ningún rastro de mando. Solo el gesto sereno de alguien acostumbrado a noches interminables frente a mapas tácticos y radios saturadas. Alguien que había cargado decisiones que marcaban vidas y que ahora caminaba por aquella base como una recién llegada a la que nadie prestaba atención. El despacho del teniente coronel que debía recibirla estaba enterrado bajo montones de papeles. Él revisó sus órdenes con la misma rapidez mecánica con la que debía revisar decenas cada semana. No vio nada especial. Nadie lo habría visto. Los códigos, las rutas de traslado, todo había sido modificado para ocultar la verdadera identidad de aquella mujer. «Bienvenida a Rota», murmuró. «Irá destinada a logística. Les faltan manos». Ella respondió con un asentimiento discreto. El pasillo hacia la oficina de logística olía a humedad y a papel antiguo. Desde dentro llegaban voces agotadas discutiendo sobre repuestos que no llegaban, vehículos que llevaban meses inmovilizados y sistemas que nadie sabía ya cómo reparar. Cuando entró, nadie se volvió. Era otra más, otra nueva, otra que quizá no duraría. Pero ella tomó asiento, encendió el ordenador y comenzó a trabajar en silencio, observando, escuchando, comprendiendo. La base tenía grietas profundas, y si quería empezar a repararlas, necesitaba verlas desde abajo, no desde un despacho de mando. Nadie en aquel edificio sabía que la recién llegada era la nueva almirante de la base. Félicité Turn, Filesero. La oficina de logística de la base naval de Rota parecía un hormiguero exhausto. Escritorios abarrotados de formularios, impresoras paradas con luces rojas intermitentes y una fila de teléfonos que no dejaban de sonar, marcaban el ritmo de un lugar que sobrevivía más por inercia que por organización. La recién llegada, presentada simplemente como Julia Marín, observaba en silencio mientras la mayor Grace Holloway, una mujer de 40 años, firme como un muelle oxidado que nunca termina de romperse, le señalaba un escritorio vacío junto a la ventana. Julia dejó su mochila a un lado, se sentó y encendió el ordenador.
Los primeros listados aparecieron ante ella como un rompecabezas mal resuelto. Envíos duplicados, inventarios incompletos, recambios perdidos entre almacenes, solicitudes marcadas como urgentes desde hacía meses. A su alrededor, los comentarios cansados llenaban el aire. Si ese lote de repuestos no llega esta semana, el capitán del astillero se va a poner a gritar otra vez, decía un sargento sin apartar la vista de la pantalla. Ya verás cómo nos cargan otro informe de retrasos. Total, para que luego nadie lo lea, respondía una técnica civil mientras masajeaba sus sienes. Nadie prestaba atención a la recién llegada, y eso le permitía a Julia leer entre líneas. Observaba cómo la mayor Holloway recorría los escritorios intentando mantener la calma, cómo algunos especialistas escondían su frustración detrás de bromas, y cómo ciertos fallos parecían no tener responsable claro. Era el caos silencioso el que más delataba, el que se instala cuando la resignación supera la motivación. Pasado el mediodía, Holloway le entregó a Julia una carpeta gruesa. Revisiones pendientes. Si ves algo que no encaja, márcalo, y no asumas que es tu culpa. Aquí los errores suelen venir de hace meses. Julia asintió, acostumbrada a sistemas mucho peores en lugares donde los errores no se corregían, costaban vidas. Después de comer, Holloway la envió al parque móvil con una serie de solicitudes para firmar. El taller olía a aceite caliente y metal gastado. Allí, un hombre de brazos fuertes y manos marcadas por grasa la recibió con una mezcla de desconfianza y cansancio. El sargento primero, Ramón Cole. Él revisó los formularios, gruñó y negó con la cabeza. No voy a firmar esto. ¿Sabes lo que pasa cuando certificamos que unas piezas han llegado y luego nunca aparecen? Que el único que da la cara soy yo. Aquí no se manda un camión al dique sin frenos porque un papel diga que todo está bien. Los mecánicos alrededor rieron, pero no con burla, sino con la complicidad amarga de quienes llevan demasiado tiempo remando contracorriente. Julia mantuvo la serenidad. No quiero que firme nada que no sea cierto, respondió con voz estable. Solo quiero saber qué tendría que aparecer aquí para que usted confíe en este proceso. El sargento Cole la miró con sorpresa. Pesa, como si no esperara una respuesta tan directa. Tras un instante, señaló varias líneas con su bolígrafo. Estado real de los pedidos. Nada de estimaciones optimistas. Y que nos dejen de marcar como en tránsito piezas que llevan un mes perdidas en algún almacén de Sevilla. Julia tomó nota sin discutir. Bien, empezaremos por eso. Cole asintió, aún desconfiado, pero menos tenso. De regreso a la oficina, una administrativa lanzó con exageración un archivador sobre el escritorio de Julia. Aquí tiene, señora. Si ya sabe usar el sistema nuevo, ilumínenos. Varias risas estallaron alrededor. Julia sonrió sin molestarse. Cuando consiga que funcione, se lo prometo. Por ahora me conformo con que 3 unidades reciban sus radios antes de fin de mes. Aquella noche, cuando la mayoría ya se había marchado, Julia seguía allí repasando los errores del sistema junto a un marinero joven que, con los ojos enrojecidos, confesó estar al borde de la saturación. Ella lo ayudó sin paternalismos, reconstruyendo entradas erróneas y creando un método sencillo para que pudiera trabajar sin perderse. Cuando terminaron, él suspiró con alivio sincero. Gracias, señora. Pensaba que me iban a mandar a buscar otro destino por lento. Julia negó suavemente. Los sistemas fallan. Las personas no son el problema. Aquel Puisimetic fue el primer punto de inflexión. No espectacular, no heroico, pero real. Un engranaje empezó a moverse, en silencio, sin necesidad de insignias, sin revelar quién era realmente. El tercer día, la base comenzó a mostrarle sus costuras más profundas. No era el ruido evidente del trabajo bajo presión, sino el murmullo casi imperceptible del desorden que nadie se atrevía a nombrar. Julia caminaba por los pasillos con una carpeta abrazada al pecho,
escuchando comentarios que se repetían con distintas voces. Que si el sistema de requisiciones se caía solo, que si los repuestos volvían a desaparecer, que si los mandos estaban demasiado lejos de los problemas como para entenderlos. Aquella mañana, Holloway la envió a la torre de comunicaciones. Ve, escucha, y toma nota. Dicen que están al límite otra vez. Y si se nos cae ese sistema, más vale que lo sepamos antes de que pase. Julia asintió. Sabía perfectamente lo que significaba un centro de comunicaciones tensionado. Lo había vivido en mares donde cada silencio podía esconder una tragedia. El edificio era antiguo, con pasillos estrechos y cables visibles recorriendo el techo como venas mal curadas. Dentro, la atmósfera estaba cargada de ese olor eléctrico tan característico de los equipos envejecidos. El sargento primero Daniel Pike la recibió con una media sonrisa irónica. «¿Otra de logística?» «Adelante. Supongo que viene a preguntar por qué no seguimos los procedimientos en línea. Pues mire a su alrededor. Esto es lo que hay». Julia observó los paneles remendados, las etiquetas improvisadas, los equipos de reserva ensamblados con piezas de modelos descatalogados. «¿Cuál es su mayor preocupación?», preguntó ella, sin tomar notas aún. Pike soltó un suspiro brusco. «La redundancia. No tenemos respaldo real, y cualquier tormenta seria nos puede dejar ciegos. Hemos pedido recambios desde hace meses, pero en algún punto del camino, ¡puf!, desaparecen». El gesto de Pike, más que enfado, transmitía cansancio. Julia reconocía ese cansancio, el de quien mantuvo un barco a flote sin que nadie valorara el esfuerzo. «Necesito los códigos exactos de las piezas críticas», dijo ella. Pike arqueó una ceja. «¿Para qué? Nadie hace nada con eso». Julia solo respondió. «Porque yo sí voy a moverlos». Él dudó un instante antes de entregarle un listado impreso, casi amarillento por el uso. Más tarde, durante el almuerzo, Julia se sentó sola en una esquina del comedor. Las conversaciones a su alrededor fluían sin que ella interviniera. Dos tenientes de vuelo se quejaban del nuevo calendario de simulacros. «El genio que diseñó esto nunca ha estado en una cabina», murmuró uno. Julia bajó la mirada hacia su bandeja, reconociendo el documento en cuestión. Un protocolo que ella misma había contribuido a elaborar en Madrid, aunque modificado y complicado por los filtros burocráticos. Se preguntó cuántas veces, durante su carrera, una orden bien intencionada había caído sobre la gente equivocada de la forma más torpe posible. Aquello no la irritó, simplemente reforzó su decisión de haber llegado de incógnito. Por la tarde, Holloway le entregó otro encargo: llevar solicitudes de prioridad al astillero. Allí, los operarios corrían entre grúas y cascos en reparación. El ruido metálico, el olor a pintura naval, las plataformas elevadas. Era un mundo distinto al de las oficinas. Julia se detuvo a observar cómo una fragata de la clase Santa María era repasada por un equipo de soldadores. Cada chispa que caía sobre la cubierta resonaba como un reflejo de su propia memoria. En un descanso breve, habló con dos operarios que llevaban el mono azul lleno de manchas. «¿Sabes cuál es nuestro problema?», dijo uno mientras se limpiaba la frente. «Que la mitad de lo que pedimos nunca llega. Y cuando llega, lo hace tarde». El otro añadió: «Y nadie arriba entiende lo que significa retrasar una fragata. No es solo un barco parado, es una cadena completa que se atasca». Julia escuchó sin contradecir. No era el momento de revelar que ella conocía demasiado bien cómo funcionaban esas cadenas. Esa noche, con los pasillos casi vacíos, se sentó en su escritorio y revisó todos los datos acumulados en 3 días. La imagen estaba clara. La base no fallaba por incompetencia. Fallaba por abandono, por rutinas heredadas, por una cultura que había aprendido a convivir con los errores, un sistema que nadie se atrevía a sacudir. Julia cerró los ojos unos segundos. Respiró hondo y abrió un nuevo archivo. Comenzó a dibujar un mapa mental. Puntos débiles, responsables saturados, rutas logísticas lentas, comunicación quebrada. Sabía que no podía arreglarlo aún. No desde aquel escritorio tan humilde. Pero también sabía que la tormenta, la real y la simbólica, estaba cada vez más cerca.
y cuando llegara, la base no estaría preparada. La tarde del quinto día, el cielo sobre Rota comenzó a oscurecerse con un tono metálico que anunciaba un temporal serio. Las nubes avanzaban bajas, arrastradas por un viento que hacía vibrar los cristales del edificio de logística. Julia revisaba en silencio una serie de solicitudes urgentes cuando la mayor Holloway salió de su despacho, móvil en mano y el ceño fruncido. «Tenemos un avión de transporte programado para esta noche», anunció, intentando mantener la voz firme. «Trae repuestos críticos para comunicaciones. Si el tiempo aguanta, aterrizará justo antes de medianoche. Si no...» No terminó la frase. Julia la completó en voz baja. «Perderemos otra semana». Holloway asintió, agotada. «Y Madrid ya anda diciendo que somos un problema». A las pocas horas, la lluvia golpeaba con furia las ventanas. Los relámpagos iluminaban fugazmente los muelles, donde las siluetas de las fragatas parecían fantasmas inmóviles. El edificio vibró cuando un trueno cayó cerca. Aún así, la oficina seguía funcionando. Impresoras trabadas, teléfonos que no paraban, técnicos repasando formularios como si así pudieran sostener la base en pie. Un zumbido grave resonó de repente, alargado, descendente. Otra vez. Más fuerte. Los pocos que quedaban alzaron la vista. Holloway recibió una llamada y su rostro cambió. «La torre ha perdido comunicaciones primarias». «Vamos». Miró a Julia. «Tú también». En el pasillo, las luces parpadearon. El agua se filtraba bajo algunas puertas. Al entrar al centro de comunicaciones, el ambiente era sofocante. Pantallas en amarillo y rojo, líneas de datos congeladas, operadores levantando la voz sin querer gritar. El sargento primero Pike hablaba por teléfono con el ceño tan apretado que parecía dolerle. «No está aguantando la derivación. Si la antena auxiliar cae también, nos quedamos sordos». Cuando colgó, vio a Holloway y respiró hondo, intentando recomponerse. Julia se acercó a los paneles, mientras todos parecían debatirse entre protocolos contradictorios. Vio el fallo con una claridad que solo da la experiencia verdadera. Un relé colapsado por un pico de tensión había saturado la cadena secundaria. El avión de transporte, un Airbus A400SE, cargado de equipo vital, estaba entrando en el radio de aproximación sin poder mantener una comunicación estable. La torre logró transmitir un mensaje entrecortado. «Carga, vuelo. Turbulencia severa. Combustible ajustado. Solicitamos guía prioritaria». El oficial de guardia dudó, paralizado ante la responsabilidad. Nadie sabía qué hacer primero. Fue entonces cuando Julia habló. No elevó la voz, pero la sala entera la escuchó. «Desviad la torre a la frecuencia 325. Es limpia. Está dentro del rango de emergencia del A400M y la tormenta no interfiere tanto en esa banda». El oficial la miró desconcertado. «¿Cómo sabe?» Julia no respondió. Solo indicó con la mano. «Háganlo». «Ya». Pike reaccionó antes que los demás. Tomó herramientas y corrió hacia el panel auxiliar para revisar conexiones a mano, tal como ella había pedido. Otros operadores ajustaron la nueva frecuencia. La siguiente transmisión llegó clara como un suspiro aliviado. «Sentinel, aquí vuelo de carga. Frecuencia estable. Procedemos». El corazón de la sala volvió a latir. Julia dio instrucciones rápidas y precisas, cada una basada en un conocimiento demasiado profundo para alguien que, en teoría, solo hacía papeleo. Ordenó ubicar manualmente todos los vehículos de emergencia, coordinar un generador auxiliar para evitar otro corte y guiar al avión por la zona menos castigada por la tormenta. 15 minutos después, el A400M aterrizaba con sus luces recortando la cortina de lluvia. Cuando la torre confirmó contacto en tierra, un suspiro colectivo recorrió la sala. Algunos se dejaron caer en sus sillas, otros sonrieron al borde del agotamiento.
Holloway, aún sin comprender del todo lo sucedido, miró a Julia como si la viera por primera vez. ¿Dónde aprendiste todo eso?, preguntó. Julia respondió con la misma calma con la que había salvado media base. En otras tormentas, distintas, pero igual de caprichosas. No añadió más, pero la base entera empezaba a murmurar. Las primeras luces de la mañana siguiente encontraron la base en un estado extraño. No había caos, pero sí un silencio expectante, como si todos estuvieran conteniendo la respiración. La tormenta había pasado, el avión había aterrizado sin daños y las piezas críticas para comunicaciones descansaban ya en el almacén, listas para ser instaladas. Sin embargo, lo realmente llamativo no era el éxito de la operación, sino la pregunta que recorría pasillos, talleres y comedores. ¿Quién demonios era la nueva? En la oficina de logística, Holloway no dejaba de enviar miradas fugaces a Julia, como si buscara pistas en su rostro. Los técnicos comentaban en voz baja, fingiendo normalidad cuando ella pasaba cerca. «Sabe japonés», murmuró uno. «Dicen que corrigió a un piloto sobre una maniobra de aproximación», añadió otro. Incluso el sargento Cole, siempre tan seguro de sí mismo, la observaba con una mezcla de respeto creciente y curiosidad inquieta. Pero Julia no daba ninguna explicación. Trabajaba, revisaba, clasificaba, escuchaba y, sobre todo, hacía que los demás se dieran cuenta de que sus quejas tenían fondo, pero también solución. A media mañana, Holloway recibió la orden de enviar a Julia a una reunión de coordinación en la sala de operaciones. «Toma notas», dijo, intentando sonar profesional, pero con el nerviosismo mal disimulado de quien teme meter la pata delante de alguien importante sin saberlo. La sala estaba llena de mandos intermedios, capitanes, tenientes, jefes de equipo. Julia se colocó discretamente al fondo. Con una libreta, la reunión comenzó con un repaso de daños de la tormenta, el estado del muelle, los retrasos acumulados. El capitán Ramos, encargado de operaciones navales, habló con tono tenso. «Gracias al aterrizaje del A400M, las comunicaciones se estabilizarán en cuanto instalemos los módulos nuevos. Pero esto no puede volver a pasar. Un fallo así, durante un despliegue, sería catastrófico». Uno de los pilotos de EF-18, con gesto de fastidio, comentó en voz lo bastante alta para que todos oyeran. «Tal vez si los de arriba dejaran de cambiar procedimientos cada 3 meses, podríamos trabajar con un mínimo de estabilidad». Las risas fueron cortas, amargas. Julia tomó nota sin levantar la mirada. Había participado en cientos de reuniones similares, pero siempre desde el lado contrario. El de quien defendía decisiones estratégicas que luego llegaban transformadas, mutiladas o mal explicadas a las bases. Resultaba casi terapéutico presenciar cómo esas quejas, que tantas veces le hicieron ruido desde un despacho lejano, ahora tenían nombres, rostros y cansancio. La reunión avanzaba sin orden claro. Algunos culpaban a logística, otros a mantenimiento, otros al almacén de Sevilla. Cada intervención era una defensa personal, no un intento de solucionar el problema. Era el síntoma clásico de un sistema herido. Al finalizar, Ramos preguntó sin dirigirse a nadie. ¿Algún comentario adicional? El silencio fue inmediato. Nadie quería exponerse. Julia tampoco habló. No era el momento. Al salir del edificio, la brisa del mar le trajo el olor metálico del astillero. Caminó hacia el muelle, donde una fragata de la clase F-100 se preparaba para maniobras. Los marineros se movían con precisión, pero también con una tensión visible. La fragata llevaba semanas esperando repuestos que no acababan de llegar. Julia se detuvo a observar cómo cargaban material a bordo, cómo un cabo comprobaba el inventario con la misma cara de resignación que ella había visto en logística. De pronto, una voz temblorosa detrás de ella interrumpió sus pensamientos. Era el joven marinero Turner, el mismo al que había ayudado días atrás. «Señora, ¿puedo preguntarle algo?» Julia asintió.
sin pretender intimidarlo. «Es verdad que usted estuvo destinada en el Pacífico. Lo dijeron esta mañana en comunicaciones». Julia lo miró con suavidad. «Estuve en muchos sitios». Turner pareció debatirse entre la curiosidad y el respeto. «Es que, habla usted como alguien que ha vivido cosas grandes, pero trabaja como si no le importara tener que empezar desde abajo». Ella no respondió de inmediato. Observó el barco frente a ellos, el casco oscuro brillando bajo el sol. «Cuando quieres conocer la verdad de un lugar», dijo finalmente, «no subes por la escalera más alta. Entras por la puerta más pequeña». Turner no entendió del todo, pero sintió que había recibido una lección. Esa tarde, un rumor corrió como pólvora. Un convoy oficial llegaría en 24 horas para una ceremonia. Nadie sabía exactamente cuál, pero los oficiales comenzaron a pulir uniformes y a ensayar saludos. Julia no cambió nada en su rutina, pero la base entera estaba a punto de cambiar. La mañana previa a la llegada del misterioso convoy amaneció extrañamente tranquila. Era ese tipo de calma que en los puertos militares siempre anuncia movimiento profundo, aunque nadie sepa aún en qué dirección. Desde primera hora, la base de Rota olía a uniforme recién planchado y a pintura fresca en las barandillas. Los marinos repasaban listas, los suboficiales ordenaban formaciones, y los oficiales caminaban con un nerviosismo contenido que no se veía desde hacía meses. Julia, en cambio, mantenía la misma rutina silenciosa. Revisaba formularios junto a una pila de documentación que ella misma había ordenado días atrás. Desde su escritorio, veía a través de la ventana cómo los operarios limpiaban la cubierta del muelle, cómo el sargento Cole inspeccionaba un grupo de vehículos recién reparados, cómo Pike dirigía a sus técnicos con una eficiencia que antes parecía imposible. La base comenzaba a aspirar de otra forma, aunque todavía nadie comprendiera por qué. A media mañana, Holloway la llamó a su despacho. Tenía el rostro tenso, como si se viera obligada a transmitir información sin entenderla del todo. «Marín, habrá mañana una ceremonia de mando. Nada oficial en los comunicados internos todavía, pero acaban de avisarnos de que la formación será completa. Toda la base debe estar presente». Julia asintió. «¿Se sabe quién llega?» Holloway negó lentamente. «Solo dicen que es un cambio importante y que vendrá alguien de Madrid para formalizarlo». Al salir del despacho, Julia notó cómo dos técnicos la miraban con cierta extrañeza, como si analizaran detalles que antes habían pasado por alto. El rumor sobre sus conocimientos, su serenidad en la tormenta y aquella misteriosa competencia que no encajaba con su puesto, empezaba a generar sospechas. Esa tarde, mientras otros preparaban uniformes, ella revisó en solitario los informes de la última semana. El mapa de fallos, retrasos, piezas perdidas y procedimientos mal implementados estaba casi completo. Comprendía las rutas, los puntos ciegos, las fugas en la cadena. Más aún, comprendía a las personas detrás de esos fallos. Y sabía que ninguna reforma tendría sentido si no se hacía desde dentro, no desde un despacho ajeno. Al caer la noche, salió a caminar por el perímetro cercano al muelle. Los barcos, 2 fragatas F-100, un patrullero y un buque logístico, reposaban inmóviles, con sus luces tenues reflejadas sobre el agua. La brisa traía olor a sal y a combustible, una mezcla que para ella significaba hogar desde hacía años. Un joven cabo del cuerpo de guardia se le acercó, linterna en mano. «Señora, no debería estar en esta zona a estas horas sin acreditación especial». Julia entregó su tarjeta sin protestar. El cabo la escaneó y frunció el ceño. «Transferencia administrativa», murmuró. «Aún así, esta zona está restringida por preparación de ceremonia». «Revise el plan de seguridad», dijo Julia con voz suave. «Hay una excepción para observadores designados». Sección 5, párrafo 3. El cabo parpadeó varias veces, sorprendido de que una simple administrativa citara el manual con esa precisión. Finalmente se cuadró. «Puede continuar, señora». Cuando Julia se alejó, él murmuró para sí: «Esto no tiene ningún sentido». Esa misma noche,
Mientras la base dormía inquieta, ella repasó mentalmente lo que vendría. No se trataba de sorprender a nadie, ni de dejar en evidencia a quienes la habían subestimado. Se trataba de empezar limpia, sin protocolos huecos ni gestos teatrales. Por eso había venido sin uniforme, sin insignias. Por eso había trabajado como una más. Porque un líder que solo mira desde arriba jamás comprenderá qué se rompe abajo. Cuando se acostó, la luna era apenas un filo sobre el agua. La base parecía tranquila, pero la verdad estaba a punto de revelarse con la misma precisión con la que un barco emerge entre la niebla. Al día siguiente, nadie vería a Julia Marín entrando a la oficina. La verían en otro lugar, y ya no habría duda alguna sobre quién era realmente. El día de la ceremonia amaneció con un cielo tan limpio que la luz parecía rebotar en cada superficie metálica de la base. Desde primera hora el bullicio se intensificó. Uniformes impecables, botas bruñidas, voces que ordenaban formaciones, instrumentos de la banda afinando junto al muelle. Rota no había estado tan tensa en años. Algo grande iba a ocurrir, y todos lo sabían. Todos excepto, aparentemente, Julia Marín, que no aparecía por logística. La mayor Holloway revisaba compulsivamente su reloj, mientras el personal se ajustaba las chaquetas. ¿Alguien ha visto a Marín esta mañana?, preguntó por tercera vez. Nadie supo qué responder. El sargento Cole, que también esperaba en formación, murmuró a un compañero. Seguro que hoy también aparece donde menos la esperamos. En la explanada principal, cientos de militares formaban filas perfectas. La banda aguardaba la señal, los oficiales repasaban sus notas. La brisa movía las banderas con un ritmo solemne. Frente a todos, una tarima con 2 atriles y un podio aguardaba, flanqueado por 2 infantes de marina. Un silencio repentino cayó cuando el maestro de ceremonias tomó el micrófono. «Atención encubierto. Prepararse para la llegada del nuevo comandante de la base naval de Rota». Las miradas se giraron hacia la entrada. Pero la figura que apareció no venía por Currina, la avenida principal, sino desde un lateral del muelle, caminando con paso firme, iluminada por la luz de la mañana que hacía brillar cada uno de los detalles de su uniforme blanco de gala. Era ella, Julia. Pero ya no era Julia Marín, la administrativa silenciosa. Ahora lucía las estrellas de contraalmirante en los hombros. Un murmullo recorrió la formación como una ola súbita. El sargento Cole abrió los ojos como si hubiera recibido un impacto. Pike quedó petrificado con las manos aún entrelazadas a la espalda. Holloway, en primera fila, empalideció tanto que por un instante pareció desmayarse. La contraalmirante Julia Marín, nombre operativo, no el real que pronto anunciarían, avanzó con una serenidad que imponía silencio. Cada paso era medido. Cada mirada, firme pero humana. No caminaba como alguien que exigía obediencia, sino como alguien que sabía perfectamente dónde estaba y por qué. El maestro de ceremonias se aclaró la garganta, sorprendido, intentando recuperar la compostura. «Damas y caballeros, la nueva comandante de la base naval de Rota, contraalmirante Julia Marín». El silencio fue absoluto. Julia saludó militarmente. El choque de cientos de botas al unísono retumbó sobre el asfalto como un trueno seco. Cuando comenzó a hablar, su voz resonó clara por los altavoces. «Hace una semana entré por esta base sin uniforme, sin insignias y sin expectativas. Quería ver esta casa tal y como es, cuando nadie cree que la están observando. Muchos bajaron la mirada, otros tragaron saliva, y vi cosas que me preocuparon. Un ligero estremecimiento recorrió las filas, pero también vi algo que me dio esperanza». Su mirada buscó, sin disimular, los rostros de quienes habían compartido esos días con ella. Holloway, Cole, Pike, el joven Turner. Uno a uno. Sus expresiones se transformaron al sentirse reconocidos. Vi personas que, aun cansadas, siguen intentando que esta base funcione. Personas que sostienen el sistema aunque el sistema no les sostenga. Un silencio cargado se extendió.
Y por eso estoy aquí, no para imponer cambios desde un despacho, sino para trabajar con ustedes, para arreglar lo que está roto, no para culpar a quienes llevan años intentando que nada se hunda. Entonces, en un gesto inesperado, llamó: Mayor Grace Holloway, dé un paso al frente. Holloway avanzó rígidamente, visiblemente impactada. La Mayor Holloway ha mantenido esta base cohesionada en su momento más vulnerable. A partir de hoy, dirigirá el nuevo programa integral de reforma logística. La ovación, aunque breve por protocolo, resonó con una fuerza sincera. Holloway intentó contener una emoción que nunca habría mostrado en público. Primer Sargento Ramón Cole, adelante. Cole, todavía incrédulo, se movió en automático. En la tormenta, tomó decisiones que evitaron un accidente mayor. A partir de hoy, dirigirá la reorganización del parque móvil y los estándares de mantenimiento. Más murmullos. Esta vez, de admiración. Y finalmente, Sargento Primero Daniel Pike. Pike tragó saliva, dio un paso y saludó. Usted mantuvo viva la comunicación cuando el sistema falló. Será responsable de supervisar la modernización de las infraestructuras críticas. Julia lo saludó uno por uno. Aquella escena no era solo una presentación. Era un reconocimiento público a quienes habían sostenido la base en silencio durante demasiado tiempo. Luego, se volvió hacia toda la formación. Desde hoy, esta base dejará de funcionar por costumbre. Desde hoy, volveremos a funcionar con orgullo. Las banderas ondearon con fuerza detrás de ella. El mar, tranquilo por primera vez en días, parecía escuchar. Las dudas habían terminado. Ahora todos sabían quién los dirigía, y lo que había comenzado como un simple traslado administrativo se había convertido de pronto en el renacimiento de la base. La noticia del nombramiento se extendió por la base como una onda de choque. No hubo gritos ni celebraciones ruidosas. En una instalación militar, las emociones fuertes rara vez se expresan de forma abierta, pero se notaba en los gestos, en cómo los marineros se cuadraban un poco mejor, en cómo los suboficiales revisaban sus áreas con renovado rigor, en cómo los oficiales caminaban con una mezcla de respeto y desconcierto. Nada es más transformador que descubrir que subestimaste a alguien que te observaba desde el silencio. Tras la ceremonia, Julia, de nuevo contraalmirante marín, sin disfraces, se reunió a puerta cerrada con los mandos principales. El ambiente era tenso. El teniente coronel Reynoso, jefe de Estado Mayor, intentó recuperar el control de la situación. Señora, habría sido útil avisar de su llegada con su identidad real. Julia apoyó las manos en la mesa. Si lo hubiera hecho, hubiera visto sonrisas ensayadas, pasillos barridos a prisa y discursos preparados. Nada real. Vine a observar, no a ser recibida. Nadie se atrevió a contradecirla. Sabían que tenía razón. Reynoso carraspeó. ¿Bien? ¿Cuáles serán sus prioridades inmediatas? Julia encendió la pantalla del proyector. En ella aparecieron gráficos precisos, rutas logísticas, puntos débiles y diagramas de flujo que nadie había visto tan claros antes. La sala quedó en silencio. Esto es rota vista desde dentro, comenzó. No desde un informe, sino desde pasillos, talleres, cubiertas y salas técnicas. Señaló una línea roja que serpenteaba por la pantalla. Aquí están los retrasos acumulados. Aquí, los inventarios fantasma. Aquí, el cuello de botella en comunicaciones. Y aquí, los fallos en mantenimiento que llevan años archivándose sin solución. Los mandos se removieron incómodos. Julia continuó con voz firme. No culpo a nadie en esta sala. Culpo a un sistema que se ha oxidado porque se ha dado por sentado. Y eso termina hoy. Reynoso asintió, resignado pero también aliviado. Por fin alguien hablaba claro. Esa misma tarde comenzaron los cambios visibles. Holloway reorganizó de inmediato el flujo de entrada y salida de material, estableciendo turnos reforzados y un sistema de revisión en doble capa.
Por primera vez en meses, los técnicos no trabajaban a ciegas. Tenían prioridades reales, establecidas con criterio. En el parque móvil, el sargento Cole reunió a su equipo. «Escuchadme bien», dijo, levantando un puño manchado de grasa. «Vamos a dejar estos vehículos listos para que la contraalmirante pueda caminar por aquí con la cabeza alta. Y nosotros también». Las risas fueron breves, pero sinceras. Los mecánicos empezaron a trabajar con una energía que nadie recordaba. En comunicaciones, Pike recibió las nuevas piezas del almacén, las mismas cuya llegada él había dudado durante semanas, y comenzó a instalar el sistema redundante. «Nada de parches», ordenó. «Estamos haciendo esto como debe hacerse». Su equipo, sorprendido por el entusiasmo casi juvenil del sargento, redobló esfuerzos. Mientras tanto, Julia recorría los muelles, esta vez no como una sombra, sino como una presencia clara. Los marineros al verla se cuadraban al instante, algunos con orgullo, otros con vergüenza al recordar cómo la habían ignorado días antes. Ella devolvía cada saludo sin reproche. En un momento se detuvo junto a Turner, que supervisaba la carga en una fragata. «¿Cómo va todo, marinero?» Él tragó saliva. «Mejor, señora. Mucho mejor. Creo que la base necesitaba algo así». Julia sonrió. «No algo, a alguien». Turner abrió los ojos sorprendido. Julia añadió: «Pero ese alguien no soy solo yo. Sois todos los que habéis aguantado trabajando sin que nadie os escuchara». Turner agachó la cabeza, emocionado. Al caer la noche, el ambiente era distinto al de cualquier otro día. No había euforia, pero sí una sensación de dirección. La base, por primera vez en mucho tiempo, parecía avanzar. Y sin embargo, Julia sabía que lo más difícil estaba por llegar. Reformar una base no era lo mismo que salvarla en una tormenta. Lo primero requería responsabilidad, diplomacia, paciencia y un tipo de valor menos vistoso, pero más profundo. Mientras caminaba hacia el edificio de mando, con el viento del Atlántico rozando su uniforme blanco, entendió que había tomado el timón de un barco inmenso. Uno que, si lo guiaba bien, podía volver a navegar con orgullo. Las semanas siguientes revelaron la verdadera magnitud del desafío. Detener una caída es fácil cuando el peligro es inmediato. Lo difícil es modificar inercias que llevan años instaladas. La contraalmirante Marín lo sabía bien. Por eso, tras el impulso inicial, llegó la fase más delicada: transformar la cultura sin quebrar a las personas que la sostenían. El primer síntoma de cambio fue el silencio. No un silencio tenso, sino uno concentrado. En las oficinas, los técnicos ya no se quejaban a media voz. Estaban ocupados. En el parque móvil, los motores volvían a rugir con regularidad. En comunicaciones, el brillo nuevo en los paneles hablaba más que cualquier informe. Pero no todos estaban convencidos. Una tarde, Marín entró sin previo aviso en una reunión de mandos intermedios. Reconoció enseguida los tonos bajos, las frases incompletas, las miradas esquivas. Era el lenguaje de la resistencia pasiva, esa que se forma cuando se teme perder privilegios o viejas costumbres. El comandante Esteves, un oficial veterano, de los que habían sobrevivido décadas, sin mover una pieza más de lo imprescindible, carraspeó: «Señora, la reforma logística avanza demasiado deprisa. La gente está saturada». Julia lo miró con serenidad. «No avanza deprisa, avanza al ritmo que la situación exige». Pero los informes, Julia lo interrumpió con suavidad. «He leído todos sus informes, comandante. Son correctos, pero incompletos. No incluyen el impacto humano. He pasado una semana viviendo ese impacto. Y créame, la saturación venía de antes. Lo que estamos haciendo ahora no la empeora, la ordena». Esteves guardó silencio. No estaba convencido, pero tampoco tenía argumentos. Poco después, la contraalmirante convocó una asamblea general en el patio de armas. No una ceremonia,
sino una reunión abierta. Los militares se miraban entre sí, sorprendidos. Aquello no era habitual. Julia habló sin estridencias. Sé que algunos de ustedes creen que los cambios son demasiados y demasiado rápidos. Lo entiendo. Pero déjenme recordarles algo. Lo que estaba roto no lo arreglaron ustedes. Lo heredaron. Y quienes lo heredaron antes también. No busco culpables. Busco que dejemos de aceptar lo que no funciona. Luego añadió algo que nadie esperaba. Si alguien cree que parte de este proceso es erróneo, quiero escucharlo. No en quejas anónimas, en propuestas reales. La puerta de mi despacho estará abierta todos los viernes durante 2 horas. Hubo un murmullo inquieto. Nadie recordaba a un almirante invitando a la tropa a debatir, pero fue precisamente esa apertura la que desarmó muchas resistencias. En los días siguientes, empezaron a llegar marineros jóvenes, cabos, sargentos, incluso algún oficial. No con protestas, sino con ideas. Algunas eran torpes, otras brillantes. Julia escuchaba todas, tomaba notas y las integraba donde tenían sentido. El ambiente comenzó a cambiar. En comunicaciones, Pike instaló por fin el sistema redundante completo. Cuando encendió el panel definitivo, la sala estalló en aplausos espontáneos. «Señores», dijo él, orgulloso, «hace 10 años que no veía esta sala así». En logística, Holloway implementó un método de verificación cruzada que redujo los errores a la mitad en solo 2 semanas. Cuando Marín la felicitó personalmente, la mayor respondió con un brillo emocionado. «Señora, llevaba años queriendo hacer esto, pero nunca tuve apoyo». En el parque móvil, Cole reorganizó turnos y estableció un plan preventivo que los propios mecánicos empezaron a mejorar con sus sugerencias. «Ahora sí parece una base», decía uno de ellos, mientras ajustaba el motor de un Bamtac recién reparado. Pero no todo era técnico. Había algo más profundo. En los comedores, las conversaciones ya no eran quejas, sino metas compartidas. En los pasillos, los saludos eran más rectos, más sinceros. Y en las noches de guardia, empezaron a verse grupos repasando procedimientos, no por obligación, sino por orgullo. Una tarde, mientras caminaba por el muelle, Julia escuchó a 2 jóvenes marineros hablando junto a la borda de una fragata. «¿Te das cuenta?», decía uno. «La almirante podría habernos mentido. Podría haber llegado directamente con honores, pero vino como una más». «Sí», respondió el otro, «y creo que eso nos ha cambiado a todos». Julia no intervino. Siguió caminando, con una sensación cálida que no se permitía a menudo. La base ya no era solo un lugar que funcionaba mejor, era un lugar que creía de nuevo en sí mismo. Y sin embargo, aún quedaba un último capítulo por escribir. El más importante de todos. 6 meses después, la base naval de Rota era irreconocible. No por las paredes repintadas, ni por los informes optimizados, sino por algo mucho más profundo. El ambiente. Aquella base que había recibido a la contraalmirante Julia Marín con indiferencia y desorden, ahora caminaba con un latido común, como un barco que por fin había encontrado rumbo. Cada rincón contaba una historia distinta del cambio. En los almacenes, las estanterías estaban llenas, pero no desbordadas. Cada caja tenía un destino claro. Cada movimiento quedaba registrado sin errores. Los civiles que antes trabajaban a contracorriente ahora lo hacían con la tranquilidad de saber que su esfuerzo importaba. En logística, la flamante teniente coronel Holloway recorría los pasillos con una energía renovada. Ya no sobrevivía, dirigía. Sus equipos la seguían con convicción, sabiendo que cada decisión suya contaba con el respaldo directo de la contraalmirante. En el parque móvil, los vehículos alineados parecían una fotografía promocional. Cole, ahora ascendido, caminaba entre ellos con la misma expresión orgullosa que un padre viendo a sus hijos despegar. «Listos para salir al minuto»,
repetía con una sonrisa que nunca había mostrado antes. En comunicaciones, Pike supervisaba los paneles modernos que él mismo había ayudado a instalar. Su equipo había dejado atrás la incertidumbre diaria. Ahora trabajaban con precisión quirúrgica. 10 años esperando esto, decía a quien quisiera escucharlo. Pero el cambio no era solo estructural, era personal. Aquellos que antes murmuraban en los pasillos ahora levantaban la voz en las reuniones. Los más jóvenes, que antes trabajaban temerosos de equivocarse, ahora proponían mejoras con valentía. Los veteranos habían recuperado la disciplina con un toque de orgullo que no se veía desde hacía mucho tiempo. Una tarde, mientras el sol descendía sobre los muelles dorando las cubiertas de las fragatas, Julia caminó sola hacia el extremo del espigón. Desde allí se veía toda la base. Los hangares, los barcos, los vehículos, los almacenes. Lo observó todo en silencio, dejando que la brisa cálida acariciara su uniforme. Sabía que ningún cambio era definitivo. Sabía que la base, como cualquier organismo vivo, volvería a enfrentarse a fallos, retrasos, imprevistos. Pero también sabía que ahora tenía un núcleo fuerte, gente que no aceptaría volver a la mediocridad. No escuchó los pasos detrás de ella hasta que estuvieron cerca. Era Holloway, con una expresión mezcla de timidez y agradecimiento. Señora, quería darle las gracias por confiar en mí cuando ni yo misma lo hacía. Julia mantuvo la mirada en el horizonte. No confié en lo que eras entonces. Confié en lo que podías llegar a ser. Holloway tragó saliva. Antes de que usted llegara, pensé en pedir traslado. Lo sé. Holloway sonrió débilmente. No queda nada de aquello, porque tú empujaste más fuerte de lo que las circunstancias te permitían. Julia la miró por fin. Yo solo quité peso del camino. La mayor asintió, emocionada, y regresó hacia los edificios. Julia se quedó allí, observando cómo los últimos rayos de luz se apagaban sobre el casco de un submarino atracado. Ese silencio tan distinto al de su primera semana era un regalo. Cuando cayó la noche, un joven marinero, Turner, se acercó apresuradamente. Señora, disculpe, solo quería decir algo. Julia arqueó una ceja. Diga, marinero. Él respiró hondo. Gracias por enseñarnos que la autoridad no viene de las estrellas, sino de la forma en que se camina entre la gente. La contraalmirante inclinó la cabeza. Eso no lo enseñé yo. Lo aprendiste tú. Turner se cuadró, con un orgullo que no tenía meses atrás, y se marchó. Julia volvió a quedarse sola. El viento movía suavemente las aguas del puerto, y el sonido de una corneta a lo lejos anunciaba el fin del día. Cerró los ojos un instante, dejando que ese momento quedara grabado. La base no la aplaudía, no la necesitaba, ya no. Ahora se sostenía sola. Era el mayor triunfo posible. Y mientras las luces de la base se encendían una a una, supo que su trabajo allí estaba encaminado, pero no terminado. Siempre hay otra tormenta, otra grieta, otra oportunidad de liderar desde el silencio. Respiró hondo, giró sobre sus talones y caminó de regreso al edificio de mando. Un nuevo día esperaba. Suscríbete al canal, deja un comentario y comparte el video.